Simplemente caminas después de comer. 10 minutos, quizás 20, sin ningún objetivo especial, sin ropa técnica, sin aplicación que te mida el ritmo cardíaco, y aún así, dentro de tu cuerpo, en ese preciso momento, está ocurriendo algo que la mayoría de las personas no sabe que existe y que cambia radicalmente el destino de la energía que acabas de ingerir. No es un efecto marginal, no es un detalle de optimización para deportistas, es un mecanismo biológico tan antiguo como tus músculos, tan elegante como cualquier cosa que hayas aprendido sobre el cuerpo humano y tan práctico que podrías empezar a aprovecharlo hoy mismo en la próxima comida. La pregunta que vamos a responder hoy no es si caminar después de comer es bueno, porque eso ya lo has oído 1000 veces. La pregunta real es por qué funciona a nivel molecular dentro de tus células y por qué ese mecanismo hace que la glucosa tome un camino completamente distinto dependiendo de si te mueves o te quedas quieto. Cuando entiendas el mecanismo, no vas a necesitar que nadie te convenza de nada, la lógica va a hablar sola. Antes de seguir, si este tipo de explicaciones, las que van al fondo de cómo funciona tu cuerpo y no se quedan en la superficie del consejo vacío, te resultan útiles, suscríbete. Este canal existe exactamente para eso, para que entiendas el porqué, porque cuando entiendes el porqué ya no olvidas la regla. Empecemos por el principio, que en este caso es literalmente el principio de todo lo que le pasa a tu cuerpo después de que comes. Imagina que acabas de terminar un plato de pasta, un bocadillo, un arroz, cualquier cosa que contenga hidratos de carbono. Tu sistema digestivo empieza a desmontar esos hidratos en sus piezas más pequeñas. Los polisacáridos, que son cadenas largas de azúcares encadenados como los vagones de un tren, se van cortando en segmentos cada vez más cortos hasta llegar a la unidad mínima, la glucosa, una molécula sencilla de 6 carbonos que es literalmente el combustible universal de casi todas tus células. Esa glucosa cruza la pared del intestino delgado y entra en la sangre. Y aquí empieza el problema, o más bien el desafío, porque la glucosa en sangre es útil en las cantidades correctas, pero peligrosa si se acumula. Tu cuerpo lo sabe y tiene un sistema para gestionarla. Ese sistema se llama insulina. La insulina es una hormona, una señal química que fabrica el páncreas, una glándula que tienes justo detrás del estómago. Piensa en la insulina como una llave que abre las puertas de tus células para que la glucosa pueda entrar. Sin insulina, la glucosa se queda dando vueltas en la sangre, llamando a puertas que nadie abre. Con insulina, las puertas se abren y la glucosa puede entrar a donde tiene que ir. Hasta aquí, el sistema es elegante y funciona bien, pero la clave, y esto es lo que casi nadie explica con suficiente detalle, es que no todas las puertas son iguales. No todas las células del cuerpo dependen de la insulina de la misma manera. Y esa diferencia es el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. Las células musculares tienen 2 tipos de puertas para recibir glucosa. Las primeras son las puertas normales, las que se abren cuando llega la insulina con su llave. Son las puertas que conoce todo el mundo. Las segundas son puertas especiales que se abren sin necesitar insulina, sin llave, solas. Y se abren únicamente cuando el músculo se está contrayendo, cuando se está usando, cuando está trabajando. Estas puertas especiales se llaman transportadores GLUT4 y lo que hacen cuando el músculo se activa es literalmente emerger desde el interior de la célula hasta la membrana, como si salieran a la superficie para pescar glucosa directamente de la sangre. No esperan a la insulina. No necesitan la señal hormonal. El músculo activo reclama su combustible de forma directa e inmediata. Esto que acabo de describir no es una hipótesis ni una teoría especulativa. Es un mecanismo descrito con detalle por décadas de investigación en fisiología del ejercicio. El grupo de Julien Sierraz en el Instituto Karolinska de Estocolmo, junto con otros investigadores como Erik Richter en la Universidad de Copenhague, lleva desde los años 80 y 90 caracterizando exactamente cómo la contracción muscular moviliza estos transportadores de glucosa de forma independiente a la insulina. Es biología celular bien establecida y tiene consecuencias enormes para lo que ocurre en tu cuerpo después de cada comida. Volvamos a tu paseo. Has comido, la glucosa está entrando en la sangre, el páncreas está liberando insulina para gestionarla. Hasta aquí todo igual, pero ahora te levantas y caminas. Tus músculos, especialmente los de las piernas,
los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos empiezan a contraerse de forma rítmica. Cada contracción es una señal. Esa señal activa una proteína dentro de las células musculares llamada AMPK, que funciona como un sensor de demanda energética, como el indicador de gasolina de un coche que detecta que el depósito está bajando y activa la búsqueda de combustible. La MPK, una vez activada, manda a los transportadores GLUT4 a la superficie de la célula. Las puertas especiales se abren y la glucosa que está circulando en tu sangre empieza a entrar directamente en los músculos sin necesitar más insulina de la que ya hay, sin esperar más señales. El tráfico de glucosa cambia de dirección. En vez de seguir acumulándose en la sangre o siendo derivada a otros tejidos, va exactamente donde más se necesita, al músculo que está trabajando. Ahora imagina el escenario contrario. Has comido y te quedas sentado. Los músculos no se contraen, los transportadores GLUT4 no suben a la superficie, las puertas especiales permanecen cerradas. La glucosa sigue entrando en sangre desde el intestino, el páncreas sigue liberando insulina para abrirla paso, pero como los músculos no están reclamando su parte de forma activa, la insulina tiene que trabajar mucho más para colocar esa glucosa en algún sitio. Parte va al hígado, que puede almacenarla en forma de glucógeno, que es como una despensa de glucosa compactada como bloques de azúcar apilados en un almacén, pero esa despensa tiene capacidad limitada. Cuando se llena, el hígado empieza a convertir el exceso de glucosa en grasa. No porque sea malo, sino porque es la única opción que queda. Si no hay espacio para guardar glucosa como glucosa, el cuerpo la convierte en lípidos para el tejido adiposo. Es como llegar a casa con la compra y no tener espacio en la nevera ni en la despensa. Lo que no cabe lo mandas al trastero. El trastero en este caso es la grasa corporal. El contraste entre estos dos escenarios es la esencia de lo que vamos a explorar. Cuando caminas después de comer no estás quemando calorías de forma significativa, 10 minutos de paseo no son un gasto calórico que cambie nada. Lo que estás haciendo es cambiar el destino de la glucosa, la estás redirigiendo activamente desde la corriente sanguínea hacia el músculo, usando un mecanismo que no depende de la insulina, que es casi instantáneo y que reduce el pico de glucosa en sangre de una forma que cualquier número de calorías quemadas caminando no podría explicar por sí solo. Y aquí me quiero detener un momento porque hay algo que vale la pena que te lleves ya, incluso antes de que sigamos. Si tienes la impresión de que tu energía después de comer es caótica, que a veces te sientes bien y otras te desplomas, una de las cosas más concretas que puedes hacer esta misma semana es levantarte y caminar 10 o 15 minutos después de tu comida más copiosa del día. No con intensidad, no cronometrando, simplemente caminar. El mecanismo que acabamos de describir empieza a funcionar en los primeros minutos de movimiento. Si quieres profundizar en cómo integrar esto con todo lo demás, la digestión, el sueño, la composición corporal, hay un plan completo que lo desarrolla paso a paso y que está disponible a través del enlace en la descripción o escaneando el código QR que aparece ahora en pantalla. Pero antes de ir ahí, quédate, porque lo que viene a continuación cambia completamente cómo entenderás tus picos de energía y tus bajones de media tarde. Vamos a hablar del pico de glucosa con más detalle, porque entenderlo cambia la forma en que ves cada comida. Cuando comes algo que contiene hidratos de carbono, la glucosa en sangre sube. Eso es normal e inevitable. Tu cuerpo espera esa subida. Está diseñado para ella. El problema no es que suba, el problema es cuánto sube, durante cuánto tiempo se queda arriba y qué tan bruscamente baja después. Ese perfil, esa curva de subida y bajada, se llama respuesta glucémica y tiene consecuencias directas en cómo te sientes, en tu nivel de energía, en tu hambre posterior y a largo plazo en la salud metabólica de tu cuerpo. Un pico muy alto y muy rápido de glucosa obliga al páncreas a liberar una cantidad grande de insulina en poco tiempo. Mucha insulina de golpe es muy eficaz, demasiado eficaz a veces. Puede bajar la glucosa tan rápido que la lleva por debajo de lo óptimo. Y cuando la glucosa baja por debajo de lo que el cerebro considera seguro, aparece lo que coloquialmente llamamos la bajada de azúcar. Cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad,
hambre intensa a pesar de haber comido hace poco. Es ese momento de las 3 de la tarde en que no puedes con tu cabeza, en que el café parece la única solución, en que el cuerpo te pide algo dulce aunque hayas comido 2 horas antes. Ese ciclo de subida brusca, seguida de bajada brusca, no es una cuestión de fuerza de voluntad, es fisiología. Tu cuerpo está respondiendo exactamente como está programado para responder. El problema es que el pico fue demasiado alto, la insulina demasiado abundante y la bajada demasiado pronunciada. Y caminar después de comer, ya lo estás viendo venir, aplana esa curva. No la elimina, no evita que la glucosa suba, sino que suaviza el pico. La glucosa sube menos y más despacio porque una parte de ella está siendo captada directamente por el músculo activo sin esperar a que la insulina haga todo el trabajo. El páncreas necesita liberar menos insulina. La bajada posterior es más gradual. El cerebro no percibe ninguna emergencia. No hay bajada de azúcar, no hay hambre a deshora, no hay niebla mental de media tarde. Un estudio publicado en 2022 en la revista Sports Medicine, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Limerick en Irlanda, analizó varios ensayos controlados y encontró que incluso paseos cortos de 2 a 5 minutos después de comer reducían significativamente los niveles de glucosa postprandial, que es la glucosa en sangre medida tras una comida, en comparación con permanecer sentado. 2 a 5 minutos. No estamos hablando de una carrera ni de una sesión de gimnasio. Estamos hablando de levantarse de la silla y hacer una vuelta por el pasillo, por el patio, por la manzana. El umbral para activar el mecanismo de los transportadores GLUT4 es bajísimo. El músculo no exige intensidad, exige contracción, exige movimiento. Cualquier movimiento que involucre los grandes grupos musculares de las piernas es suficiente. Aquí vale la pena hacer una pausa y hablar de lo que pasa cuando este sistema falla de forma crónica, porque el mecanismo que hemos descrito, el de los transportadores GLUT4, no solo funciona en el contexto de un paseo puntual, también se va deteriorando o mejorando según el estilo de vida a largo plazo. Cuando una persona pasa muchas horas al día sentada, cuando el músculo rara vez recibe la señal de contraerse, los transportadores GLUT4 se vuelven menos sensibles. La señal de la contracción ya no los moviliza con tanta eficiencia. Las células musculares responden peor a la insulina también, y el hígado empieza a cargar con más trabajo del que le corresponde. Esto es lo que los médicos y fisiólogos llaman resistencia a la insulina en el músculo esquelético, y es uno de los mecanismos centrales detrás del síndrome metabólico, de la diabetes tipo 2 y de una serie de alteraciones que se desarrollan durante años sin dar señales claras hasta que el problema ya es serio. No es un diagnóstico que quiera hacer aquí, ni una advertencia alarmante. Es simplemente el mecanismo en su otra dirección. Si mover el músculo activa los transportadores y mejora la captación de glucosa, no moverlo durante años hace exactamente lo contrario. La biología es coherente. Lo que uses, mejora. Lo que no uses, se deteriora. Y aquí viene algo que rompe la intuición de mucha gente. Muchas personas creen que la resistencia a la insulina es principalmente un problema de cuánto azúcar comes, de cuántos hidratos ingieres, de la calidad de tu dieta. Y la dieta importa, por supuesto que importa, pero hay evidencia sólida de que la inactividad muscular es un factor independiente y muy potente en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Un músculo que no se contrae regularmente pierde su capacidad de captar glucosa incluso cuando la insulina está presente. No es solo un problema de lo que entra por la boca, es un problema de lo que el músculo hace o deja de hacer. La investigación de John Holosy en la Universidad de Washington, uno de los pioneros en el estudio del ejercicio y el metabolismo de la glucosa durante la segunda mitad del siglo XX, fue fundamental para entender que el ejercicio tiene efectos sobre la sensibilidad a la insulina que van mucho más allá del gasto calórico. El músculo activo es un órgano metabólico, no solo una máquina de movimiento. Pero volvamos a algo más inmediato y más tuyo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, si llevas un rato sentado, tus músculos no están recibiendo ninguna señal de contracción. Los transportadores GLUT4 están guardados en el interior de las células, sin emerger, sin pescar glucosa. Si acabas de comer algo, tu glucosa en sangre está subiendo o ya está en su pico, y el páncreas está gestionando todo eso con insulina. No es un drama.
Es simplemente lo que pasa. Pero si en los próximos 20 o 30 minutos te levantas y das una vuelta, el mecanismo que hemos descrito se activa y el destino de esa glucosa cambia. Literalmente el destino cambia. No metafóricamente, molecularmente. Hay otro ángulo de esta historia que quiero explorar, porque añade una capa más de comprensión. Se trata de lo que le pasa al músculo después de que lo has usado. Cuando caminas y los músculos se contraen, no solo captan glucosa en ese momento, también se quedan en un estado de mayor receptividad durante horas después del ejercicio. Es como si el esfuerzo vaciara parcialmente la despensa de glucógeno del músculo, esa reserva de glucosa compactada que tiene cada fibra muscular, y el músculo, al sentir esa despensa menos llena, mantiene sus puertas más abiertas durante un tiempo prolongado para ir rellenando. La siguiente vez que llega glucosa de la sangre, el músculo tiene más espacio y más ganas de recibirla. Esto se llama el efecto postejercicio sobre la sensibilidad a la insulina y puede durar entre 12 y 24 horas dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio. Lo cual significa que si caminas después de comer, no solo estás mejorando la gestión de esa comida concreta, estás poniendo el músculo en un estado más receptivo para las próximas horas. Es el efecto acumulativo de un hábito pequeño. El paseo de después de la comida no es un gesto aislado, es un eslabón en una cadena que, si se repite día tras día, va modificando de forma gradual la sensibilidad metabólica del tejido muscular. La biología es pacientemente acumulativa. Cada señal cuenta, cada contracción deja una huella. Ahora bien, quiero ser honesto sobre algo. No todo movimiento postprandial es igual. La caminata suave, de ritmo moderado, es ideal porque activa los grandes grupos musculares sin generar una demanda tan intensa que compita con la digestión. Cuando haces ejercicio muy intenso después de comer, el flujo sanguíneo se redistribuye agresivamente hacia el músculo y se aleja del tracto digestivo, y eso puede provocar malestar, náuseas, calambres. El intestino necesita riego sanguíneo para hacer su trabajo de absorción. Un paseo suave no compite con ese proceso, lo complementa. La intensidad óptima para el propósito de gestionar la glucosa postprandial es baja, caminar, quizás subir escaleras suavemente o incluso moverse un poco de pie mientras hablas por teléfono. La clave no es el esfuerzo, es la contracción muscular sostenida y repetida. También vale la pena mencionar el tiempo de espera. Existe cierta discusión sobre si es mejor caminar inmediatamente después de comer o esperar unos 10 o 15 minutos. La lógica fisiológica sugiere que el pico de glucosa en sangre ocurre típicamente entre 30 y 60 minutos después de una comida, aunque esto varía mucho según que hayas comido, la composición del plato, la velocidad de digestión. Si el objetivo es atrapar el pico, tiene sentido moverse dentro de esa ventana. En la práctica, levantarse y caminar en cualquier momento durante los primeros 60 minutos después de comer captura una parte significativa del beneficio. No tiene que ser perfectamente cronometrado. El cuerpo no trabaja en intervalos rígidos, trabaja en tendencias, y la tendencia de moverse después de comer es en sí misma la que importa. Quiero ahora llevarte a un nivel más profundo de comprensión, porque hay una pieza del mecanismo que no hemos tocado todavía y que conecta este hábito aparentemente simple con algo mucho más amplio: la salud del músculo como órgano endocrino. Espera, ¿órgano endocrino? Sí. Durante décadas, los científicos pensaron que el músculo era básicamente un tejido mecánico, una máquina de contracción que quemaba energía y punto. Pero a partir de los años 90 y especialmente desde los 2000, fue emergiendo una comprensión completamente distinta. El músculo, cuando se contrae, no solo consume energía, también secreta señales químicas, moléculas que se llaman mioquinas, que viajan por la sangre y afectan a otros órganos. La más estudiada de estas mioquinas es la interleucina 6 muscular, o IL-6. Cuando el músculo se contrae, libera IL-6, y esa molécula tiene efectos antiinflamatorios sistémicos, mejora la sensibilidad a la insulina en el hígado y estimula la oxidación de grasas. Curiosamente, la IL-6 que produce el tejido adiposo en exceso tiene efectos más proinflamatorios, pero la que fabrica el músculo activo actúa de forma diferente, en un contexto diferente y con efectos diferentes. Es una demostración de que la misma molécula puede tener papeles distintos según quién la produce y en qué circunstancias.
El músculo activo es literalmente una glándula que habla con el resto del cuerpo. Además, la contracción muscular activa vías de señalización dentro de las fibras musculares que a largo plazo promueven lo que se llama la biogénesis mitocondrial, que es la creación de nuevas mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos donde la célula produce la mayor parte de su energía, las centrales eléctricas de la célula. Más mitocondrias significa más capacidad de procesar glucosa y grasas de forma eficiente. Significa un músculo más capaz metabólicamente. Significa que el siguiente paseo hace el trabajo un poco mejor que el anterior, que la siguiente comida se gestiona un poco más eficientemente. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo, no es magia. Es adaptación biológica acumulativa. Sé que estamos acumulando mucha información. Vamos a pararnos un momento y atar todo lo que hemos visto hasta ahora porque la imagen completa merece ser vista de un golpe. Comes. La glucosa entra en sangre. Normalmente el páncreas lanza insulina para abrir las puertas de las células, pero si caminas, tus músculos abren sus propias puertas, las que no necesitan llave, los transportadores GLUT4 activados, el pico en sangre se aplana, el páncreas trabaja menos. No hay bajada brusca, no hay niebla mental, no hay hambre a deshora. Y además, el músculo que acabas de usar se queda más receptivo durante horas, listo para captar la glucosa de la próxima ingesta con más eficiencia. Y encima, mientras se contrae, ese músculo secreta señales que hablan con el hígado, con el tejido graso, con el sistema inmune. El paseo de después de comer no es solo un gesto digestivo, es una conversación entre tejidos. Es el cuerpo funcionando como el sistema integrado que es. Ahora quiero romper otra intuición, y esta me parece especialmente importante porque afecta a cómo muchas personas entienden la diferencia entre hacer ejercicio por la mañana versus moverse después de cada comida. Hay una pregunta natural: si hago ejercicio por la mañana, ¿me da igual quedarme sentado el resto del día? La respuesta corta es que no, y el mecanismo lo explica perfectamente. El ejercicio matutino mejora la sensibilidad a la insulina global durante unas horas. Eso es real y valioso. Pero si después de ese ejercicio te sientas 8 o 10 horas, el metabolismo vuelve a un estado de menor actividad. Los transportadores GLUT4 no están en la superficie. El músculo no está enviando señales de demanda activa. Cada comida que haces durante esas horas sentado se enfrenta a un sistema de captación que no está en modo activo. La investigación sobre los efectos de la conducta sedentaria prolongada, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente, muestra que el tiempo total sentado durante el día es un predictor independiente de alteraciones metabólicas. No es lo mismo hacer 45 minutos de ejercicio y estar sentado 9 horas que hacer 45 minutos de ejercicio e interrumpir el sedentarismo cada hora con 5 o 10 minutos de movimiento. El efecto no es aditivo de la misma forma. La biología parece funcionar más como una serie de señales frecuentes y distribuidas que como una señal grande y concentrada seguida de nada. El cuerpo responde bien a los recordatorios frecuentes de que existe y se mueve. Responde peor a la ausencia prolongada de movimiento, aunque esa ausencia esté precedida de una sesión de ejercicio. Esto no significa que el ejercicio concentrado no sirva, porque sirve enormemente, y no solo para el metabolismo de la glucosa, sino para el corazón, los huesos, la fuerza muscular, la salud cognitiva, el estado de ánimo y mucho más. Significa que el movimiento distribuido a lo largo del día, especialmente el que viene después de las comidas, tiene un valor propio que no se cancela ni se duplica simplemente acumulando más ejercicio en un único bloque. Son mecanismos complementarios, no sustitutos perfectos el uno del otro. Hay un experimento mental que me gusta usar para ilustrar esto. Imagina que tienes un jardín con varias plantas que necesitan agua regularmente. Puedes regar todas las plantas una vez por semana con una manguera a plena presión durante una hora, o puedes regarlas un poco cada día. Para algunas plantas el riego intenso y poco frecuente puede ser suficiente. Para otras el suelo se seca demasiado entre riegos y los efectos beneficiosos del riego semanal no compensan los días de sequía. El músculo esquelético funciona un poco así en términos de señalización metabólica. La señal frecuente y distribuida de movimiento, aunque pequeña, mantiene los sistemas activos entre comidas.
La señal grande y concentrada del ejercicio es esencial, pero no elimina el valor de la frecuencia. Bien, hasta aquí hemos construido el mecanismo desde la molécula hasta el hábito. Ahora quiero ser práctico de verdad, porque un guión que no baja a lo concreto no ha cumplido su función. ¿Cuánto hay que caminar? ¿Cuándo exactamente? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Qué pasa si no puedes salir a caminar? Empecemos por el tiempo. La evidencia disponible, incluido el metaanálisis de la Universidad de Limerick que mencioné antes y varios estudios individuales previos, sugiere que incluso 2 o 3 minutos de caminata activan el mecanismo y reducen la glucosa postprandial. Pero el efecto es dosis dependiente hasta cierto punto. 10 o 15 minutos dan un efecto mayor que 2 o 3. A partir de unos 20 o 30 minutos con una comida normal, el beneficio adicional se estabiliza. No hay un número mágico, pero si tuvieras que elegir un objetivo práctico, apuntar a entre 10 y 20 minutos después de la comida principal del día es un rango con buena evidencia detrás y realista para la mayoría de las personas. Ahora, ¿qué pasa si no puedes salir? Si trabajas en una oficina, si llueve, si tienes la comida en un espacio pequeño. La buena noticia es que lo que activa el mecanismo no es el aire libre ni el paisaje, son las contracciones musculares de las piernas. Eso significa que caminar por el pasillo de tu oficina funciona. Subir y bajar escaleras funciona. Incluso estar de pie y moverse suavemente en el sitio activa, en cierta medida, los músculos de las piernas y el core, aunque menos eficientemente que caminar. Si puedes salir, sal. Si no puedes salir, muévete dentro. Si ni siquiera puedes levantarte, algunos estudios han explorado el efecto de contracciones musculares simples, como tensar y soltar los músculos de los muslos mientras estás sentado, y aunque el efecto es menor, algo de señalización ocurre. La jerarquía es caminar fuera, caminar dentro, estar de pie y moviéndose, y en último caso movilización mínima. Cualquier punto en esa jerarquía es mejor que el sofá. Un matiz que vale la pena mencionar: la temperatura también juega un papel pequeño pero real. Caminar en un ambiente fresco aumenta ligeramente el gasto energético comparado con ambientes calurosos, porque el cuerpo trabaja un poco más para mantener la temperatura interna. Pero este efecto es secundario y no cambia la conclusión principal. No necesitas frío para que el mecanismo funcione. El mecanismo funciona a cualquier temperatura. El frío es un bonus menor, no el mecanismo central. Ahora quiero hablar de algo que conecta todo esto con la realidad de las personas que tienen variabilidad en su glucosa por razones médicas. La diabetes tipo 2 y el prediabetes son contextos en los que el mecanismo de los transportadores GLUT4 está deteriorado pero no destruido. Las células musculares siguen teniendo estos transportadores, siguen respondiendo, aunque de forma menos eficiente, a la contracción muscular. Esto significa que el paseo postprandial es especialmente valioso para personas en estos contextos, no como sustituto de ningún tratamiento médico, que corresponde siempre a un profesional de la salud supervisarlo, sino como complemento que aprovecha el mecanismo independiente de la insulina. Si tienes alguna condición metabólica o dudas sobre cómo el ejercicio interactúa con tu situación concreta, habla con tu médico o tu endocrinólogo. Ellos pueden orientarte sobre la intensidad y el momento adecuado para tu caso específico. La fisiología general que hemos descrito es sólida, pero cada persona tiene su propio perfil. Lo que sí es universalmente aplicable es el principio. El músculo activo capta glucosa de forma independiente a la insulina, y ese mecanismo está disponible para todo el mundo que tenga músculo esquelético y lo use, que es en principio todo el mundo. Quiero explorar ahora un ángulo que casi nunca se menciona cuando se habla de caminar después de comer y que tiene que ver con el sistema nervioso. Tu intestino y tu cerebro están conectados por una autopista nerviosa llamada el nervio vago. Esta conexión es bidireccional. El cerebro le habla al intestino y el intestino le habla al cerebro. Después de una comida, el intestino envía señales al cerebro sobre qué está procesando, qué cantidad de nutrientes ha detectado, cómo está progresando la digestión. El cerebro responde regulando la actividad del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que controla procesos automáticos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y sí, la motilidad intestinal, que es el ritmo al que los contenidos se mueven a lo largo del tubo digestivo.
El sistema nervioso autónomo tiene dos modos principales. El modo parasimpático, que algunos llaman el modo de descanso y digestión, favorece la actividad digestiva, aumenta la secreción de enzimas, estimula los movimientos peristálticos del intestino, dirige el flujo sanguíneo hacia el tracto digestivo. El modo simpático, el modo de acción y alerta, hace lo contrario, reduce la actividad digestiva y redistribuye los recursos hacia el músculo y el cerebro. Lo que muchas personas no saben es que una caminata suave no activa el modo simpático de forma significativa. No es un estímulo de estrés, no interrumpe la digestión de forma apreciable. En cambio, el movimiento suave estimula el sistema nervioso entérico, que es la red nerviosa propia del intestino, una especie de segundo cerebro intestinal que tiene más de 100 millones de neuronas y regula la digestión de forma semi-independiente. La caminata suave, al involucrar el torso y la pelvis en el movimiento, puede estimular mecánicamente este sistema y mejorar el ritmo de tránsito intestinal. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que caminar después de comer también ayuda a que el alimento se mueva a través del intestino de forma más ordenada y eficiente, reduciendo la probabilidad de estancamiento, de fermentación excesiva y de la incomodidad digestiva que algunos sienten después de comidas copiosas. No es el efecto principal que hemos venido explorando, pero es un efecto real y tiene una lógica fisiológica clara. El movimiento moderado es amigo de la digestión, no su enemigo. El movimiento intenso, ese sí puede interrumpirla. Hay culturas que llevan siglos sabiendo esto de forma empírica. El paseo después de comer forma parte de la cultura mediterránea, especialmente italiana y española, no como un consejo de salud moderno, sino como una costumbre transmitida por observación generacional. Lo interesante es que la intuición popular llegó a la misma conclusión que la fisiología moderna, aunque por caminos distintos. La fisiología ahora puede explicar el porqué, y ese porqué es lo que hace que el hábito tenga sentido en lugar de ser una tradición arbitraria. Cuando entiendes el mecanismo, el hábito deja de necesitar fe. Se sostiene solo. Vamos ahora a una pregunta que seguramente está en tu cabeza. ¿Caminar es la única forma de conseguir este efecto? ¿O hay otras actividades que funcionan igual o mejor? La respuesta es que hay un espectro. Cualquier actividad que involucre contracciones de los grandes grupos musculares de las piernas activa el mecanismo de los transportadores GLUT4. Caminar es el caso más práctico, el más accesible y el que tiene más evidencia directa en contexto postprandial. Pero sentadillas suaves, subir escaleras, pedalear suavemente en una bicicleta estática, incluso ejercicios de resistencia leve con las piernas, tienen el mismo mecanismo subyacente. Lo que sí añaden los ejercicios de resistencia, como levantar peso o hacer sentadillas con carga, es un efecto adicional sobre el glucógeno muscular. Un músculo que ha trabajado con resistencia ha vaciado más su despensa de glucógeno que uno que ha caminado suavemente. Eso significa que después de una sesión de fuerza, el músculo tiene más espacio para recibir glucosa y la capta con especial avidez durante las horas siguientes. Por eso el entrenamiento de fuerza, además de sus efectos sobre la masa muscular, la densidad ósea y la fuerza funcional, también tiene efectos metabólicos potentes sobre la sensibilidad a la insulina. No es que la caminata sea mediocre, es que el ejercicio de fuerza añade una capa encima. Pero el punto central de todo lo que hemos construido hoy no es decirte que hagas ejercicio de fuerza. Eso es un tema para otro momento. El punto central es que existe un mecanismo elegante, inmediato y accesible que funciona en los primeros minutos de una caminata suave después de comer, que no requiere ningún equipamiento, ninguna preparación, ningún coste y que redirige la glucosa de la sangre hacia el músculo de una forma que ningún suplemento ni ningún superalimento puede imitar con la misma sencillez. El cuerpo tiene este mecanismo disponible, lo único que necesita es que se lo actives. Ahora quiero llevarte a la dimensión del tiempo, porque lo que hemos descrito como un evento puntual, el paseo de después de esta comida, tiene efectos acumulativos que van cambiando el tejido muscular a largo plazo. Cada vez que activas los transportadores GLUT4 mediante la contracción,
Estás enviando una señal que, repetida con suficiente frecuencia, induce adaptaciones en las propias fibras musculares. El músculo empieza a sintetizar más proteína transportadora GLUT4. Hay más transportadores disponibles. La siguiente señal de contracción mueve más transportadores a la superficie. La captación de glucosa se vuelve más eficiente. Estás literalmente mejorando el hardware del músculo con cada sesión de uso. Esto se ha documentado en estudios de entrenamiento aeróbico regular. Un metaanálisis de 2013 publicado en la revista Diabetología, que compiló datos de múltiples ensayos, encontró que el ejercicio aeróbico regular aumentaba la expresión de proteína GLUT4 en el músculo esquelético de personas con diabetes tipo 2 y con síndrome metabólico. El músculo que se usa regularmente fabrica más puertas. Más puertas significan más capacidad de captación de glucosa. Más captación de glucosa significa menos trabajo para el páncreas, picos glucémicos más bajos y una gestión metabólica progresivamente más eficiente. Es un sistema que mejora con el uso. La biología es así, no te garantiza nada de forma pasiva, pero si la activas, responde. Y aquí aparece una de las realidades más esperanzadoras de la fisiología del ejercicio. El músculo esquelético, incluso en personas que llevan años sin moverse mucho, tiene una capacidad notable de responder al entrenamiento. No estamos hablando de transformaciones instantáneas, pero tampoco de décadas de trabajo. Los estudios de intervención con ejercicio en personas sedentarias muestran mejoras en la sensibilidad a la insulina en semanas, no en meses ni en años. El tejido muscular es plástico, adaptable, dispuesto, no importa cuánto tiempo haya estado inactivo. Cuando empieza a recibir señales de uso, responde. Los transportadores GLUT4 aumentan. Las mitocondrias proliferan, la señalización mejora. El cuerpo no tiene memoria rencorosa. Olvida el sedentarismo en cuanto le da razones para olvidarlo. Quiero ahora hacer una conexión que creo que amplía enormemente el valor de lo que hemos aprendido hoy. La glucosa no es solo el combustible de los músculos, es también el combustible principal del cerebro. Y el cerebro, a diferencia de la mayoría de los tejidos, no puede almacenar glucosa por sí mismo. Depende completamente del suministro continuo desde la sangre. Lo que significa que las fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre, esos picos y valles que describíamos antes, afectan directamente al funcionamiento del cerebro. Un pico alto seguido de una bajada brusca no solo te deja con hambre y con cansancio muscular, también te deja con niebla cognitiva, con dificultad para concentrarte, con un estado de ánimo que empeora, con una sensación de lentitud mental que muchas personas atribuyen a haber comido demasiado, cuando en realidad es consecuencia del perfil de glucosa en sangre, no del volumen de comida. Aplanar ese perfil con una caminata postprandial no solo mejora el metabolismo de los músculos, también protege la función cognitiva de la tarde. El cerebro recibe glucosa de forma más estable sin el valle pronunciado que sigue a un pico alto. Piensas mejor, estás más alerta, tomas mejores decisiones. Y esto en un contexto de vida real donde la tarde suele ser el momento de mayor carga cognitiva en el trabajo o en el hogar, tiene un valor práctico que va mucho más allá de la simple gestión metabólica. Estás literalmente alimentando tu cerebro de manera más eficiente con solo levantarte a caminar. Hay investigadores que han explorado específicamente esta conexión entre glucosa postprandial y función cognitiva. Un estudio de 2020 publicado en Nutrients, realizado en adultos mayores sanos, encontró que las fluctuaciones glucémicas después de las comidas se asociaban con peor rendimiento en tareas de memoria y atención realizadas horas después. No era una relación perfecta ni causal de forma definitiva, porque este tipo de estudios observacionales no prueban causalidad directa, pero la asociación es coherente con lo que sabemos del mecanismo. Un cerebro que recibe glucosa de forma estable funciona mejor que uno que trabaja con un suministro errático. El mecanismo existe, la asociación está ahí, la causalidad es plausible y coherente con la fisiología. Llegamos ahora al territorio de los mitos, porque hay varias cosas que se dicen sobre caminar después de comer que no tienen la base que parece. Uno de los más extendidos es que caminar después de comer adelgaza de forma significativa por las calorías que quemas. Hemos dicho ya que no es así.
10 o 15 minutos de caminata suave queman entre 40 y 80 kilocalorías, dependiendo del peso corporal y el ritmo. Eso es una cantidad pequeña en el contexto del total calórico de una comida. Si alguien te dice que va a caminar después de comer para compensar el postre, la aritmética no le sale. El beneficio no es ese. El beneficio es el redireccionamiento de la glucosa, la reducción del pico glucémico y los efectos a largo plazo sobre la sensibilidad a la insulina. Eso sí está respaldado. Lo de quemar el postre, no tanto. Otro mito es que caminar inmediatamente después de comer es malo para la digestión. Esta idea viene de una confusión entre ejercicio intenso y caminata suave. El ejercicio intenso sí puede interferir con la digestión porque redistribuye el flujo sanguíneo hacia el músculo y lo aleja del intestino. Pero una caminata suave no genera esa redistribución de forma significativa. El intestino sigue recibiendo el riego que necesita. La digestión continúa. El movimiento suave, como hemos visto, puede incluso estimular el tránsito intestinal de forma beneficiosa. Este mito merece retirarse. La caminata suave postprandial no daña la digestión. La evidencia disponible apunta en la dirección contraria. Un tercer mito es que solo sirve si caminas suficientemente rápido o suficiente tiempo. Ya hemos visto que el umbral de activación del mecanismo del GLUT4 es muy bajo. Caminar a un ritmo conversacional, ese ritmo al que puedes hablar sin quedarte sin aliento, es más que suficiente para activar los transportadores. No necesitas sudar. No necesitas elevar la frecuencia cardíaca de forma notable. No necesitas ropa técnica. Necesitas mover las piernas. Eso es todo. Bien, estamos cerca del final y quiero volver al principio porque las mejores explicaciones son circulares. Al principio de este vídeo estabas escuchando cómo simplemente caminar después de comer podía cambiar el destino de la glucosa. Ahora ya sabes cómo. Sabes que hay transportadores en el músculo que esperan la señal de la contracción para salir a captar glucosa de la sangre sin necesitar insulina. Sabes que cuando te quedas sentado, esas puertas se quedan cerradas y la glucosa toma un camino diferente. Sabes que el pico glucémico alto que sigue a una comida sin movimiento tiene consecuencias reales en cómo te sientes, en tu energía de tarde, en tu claridad mental y a largo plazo en la sensibilidad de tu tejido muscular a la insulina. Y sabes que ese mecanismo está disponible para ti ahora mismo en la próxima comida sin ningún prerequisito. Lo que me parece más hermoso de todo esto es la elegancia del diseño. El cuerpo tiene un sistema que reconoce cuando el músculo está activo y le da prioridad de acceso al combustible que está en circulación. Es un sistema que evolucionó en contextos donde comer y moverse iban de la mano. Los humanos que comían también caminaban, recolectaban, transportaban, construían. La comida y el movimiento eran inseparables. La biología evolucionó asumiendo esa simultaneidad. El sedentarismo postprandial, el quedarse quieto justo después de comer, es una invención muy reciente de la civilización moderna. No tiene 30 siglos de historia. Tiene 3 o 4 décadas de prevalencia masiva. Y la biología no ha tenido tiempo de adaptarse porque la evolución opera en escalas de miles de generaciones, no de décadas. Lo que haces cuando caminas después de comer es, en cierta forma, recordarle a tu cuerpo el contexto para el que fue diseñado. No estás haciendo nada extraordinario. Estás haciendo algo profundamente ordinario en el sentido evolutivo. Estás moviendo el músculo mientras hay nutrientes disponibles. Y el cuerpo responde exactamente como debería, con eficiencia, con elegancia, con el mecanismo que lleva millones de años refinado. Hoy, en la próxima comida que hagas, hay una cosa concreta que puedes hacer. Cuando termines de comer, espera unos minutos si quieres o levántate directamente y camina. 10 minutos, sin más objetivo que ese, sin aplicación, sin medidor, sin ropa especial. Simplemente camina. Y mientras lo haces, en algún lugar dentro de tus fibras musculares, en las membranas de tus células, los transportadores GLUT4 estarán emergiendo a la superficie, abriendo puertas, cambiando el destino de la glucosa. No lo verás. No lo sentirás de forma directa, pero estará ocurriendo. Y eso, una vez que lo sabes, cambia la forma en que percibes ese paseo tan aparentemente trivial.
El cuerpo responde. Siempre que le das la señal correcta, responde. Y ahora ya sabes qué señal es, por qué funciona y cómo activarla. Eso es lo que quería enseñarte hoy.